presentar a ustedes un libro de pensamiento económico y espacio. Es un tema que he venido trabajando hace mucho tiempo, preocupado cómo desde la economía se puede incluir el espacio. Primero quiero hacer reconocimientos con la gente que ha participado en este trabajo. He trabajado mucho tiempo con Roberto Ramírez en las clases de economía urbana, hemos intercambiado, he trabajado con muchos colegas, producto de discusión de muchos años, es un libro de mucho tiempo, que también tiene sus orígenes en la docencia y en la investigación. He trabajado con Jorge Isaac aquí discutiendo la parte de economía política y viendo cómo se podía incluir en esta parte. Con Luis Quintana he trabajado estos aspectos, con mis alumnos he discutido los temas y el incentivo para... El problema fundamental era que para la economía tradicional o la economía en general el espacio no existe. Para los otros enfoques, la sociología, la política y la administración, pues la economía en el espacio es algo que debe de ir, pero no se trata con claridad. Yo siempre me planteaba el por qué el espacio desde la economía no forma parte de las corrientes dominantes del pensamiento económico. Entonces me di a la tarea de investigar en la formación de los clásicos y en los precursores si existían fundamentos esenciales que manejaran el espacio y establecer algunas hipótesis de por qué no. ¿Sí? Por ejemplo, Bloch por ahí señala que es una gran incógnita el por qué el espacio no se consideraba una dimensión importante, al menos hasta el año 85. Ya a partir de los años 90 el espacio se vuelve un tema recurrente en todas las teorías del desarrollo y el crecimiento, pero antes era algo así como pues algo muy específico, y la paradoja era esta paradoja, ¿no? Entonces, bajo ese principio, yo consideré fundamental buscar las raíces del pensamiento económico y ver si en esas raíces del pensamiento económico había nociones de espacio. Y pues entonces me di a la tarea de reconstruir esto. Si uno revisa la literatura, son caminos comunes, tanto Isar, digamos, en el año 54, que discutía esta idea de dimensión espacial, y Richardson posteriormente, pero ninguno de ellos explicó de qué se trataba la dimensión espacial y qué consideraba el espacio. Y a pesar de los avances de la parte instrumental y los avances teóricos, yo siempre he pensado que hay un vacío tremendo porque no hay claridad sobre qué es el espacio, ni una definición clara. Y entonces ahí pareciera ser que uno escoge el espacio a juicio de la disciplina que pertenece, y que en realidad el espacio no es un elemento a incluir en el análisis, o depende del criterio del investigador. Eso a mí me parece que es un problema de entrada, porque dependiendo de esa consideración las conclusiones cambian, el análisis, la metodología, etc. Entonces me parece que es central este aspecto. Y me lancé un poco a buscar si en los clásicos cuál es esta noción de espacio. Hice una revisión del tema. Básicamente el libro tiene dos partes. Uno, me fui a los antecedentes y los formadores del pensamiento económico, precursores mercantilistas y fisiócratas, después los economistas clásicos, Malthus, Ricardo, Marx, ¿no? Con la teoría central de que ahí hay fundamentos esenciales para que expliquen los principios de tener una teoría del espacio y cómo se relaciona con el pensamiento económico, que es la primera parte del libro. La segunda, este es un primer capítulo, digamos, precursores y la parte de los clásicos, ¿no? Después hago un análisis de Marshall, Keynes, Schumpeter y el espacio económico. Y esta parte, aunque Marshall sí tiene una claridad sobre el espacio y lo trata de manera definida, y Keynes y Schumpeter no lo tienen, pero tiene una influencia muy importante en la política económica y la política regional,
abreva prácticamente en una serie de principios y fundamentos en él. Entonces, hice estas dos revisiones en los dos primeros capítulos, analizando primero la lógica de cuál es la teoría realmente de estos pensadores, de manera explícita cómo consideran el espacio, y de manera implícita, de acuerdo a la lógica y el análisis de sus teorías, cómo se puede derivar el espacio, ¿no? Pues hice estos fundamentos. Después viene una parte donde, desde mi punto de vista, se pueden retomar fundamentos que están en la base del pensamiento económico para tener elementos suficientes para entender qué es el espacio, ¿no? Entonces, es una primera parte. Una segunda parte me lancé un poco a establecer, a pesar de todas estas diferencias, en muchos textos no se encontraba precisión sobre el campo y el objeto de estudio de la economía regional urbana, si era una disciplina que se derivaba de la parte económica, si pertenecía a la ciencia regional, si pertenecía solo al aspecto de la geografía económica, en fin, ¿no? Entonces hice una revisión de estos aspectos y definiendo un poco la discusión del objeto de estudio. ¿Cuál es el mismo objeto de estudio de la economía regional urbana que la economía tradicional? ¿Y qué cambiaba este objeto de estudio? Y bueno, la conclusión que planteamos es que es el mismo objeto de estudio, lo que hace, y por lo tanto busca determinar las leyes de la producción, la distribución, ¿no? y el consumo, integrando el espacio. Esa es la variante, ¿no? Y es importante esta perspectiva porque entonces el espacio juega ahí un elemento. Ahora, aún dentro de esta concepción se hizo un análisis y en función del contexto histórico y el desarrollo de las teorías, yo planteo que la economía en el enfoque tradicional, como surge en el siglo, digamos, XVIII con Smith y al lado de los estados nacionales, pues realmente el punto central es entender la economía nacional. Y si solo nos quedamos ahí, la economía nacional es como si no existiera espacio, ¿no? Es un gran agregado, producción y consumo son solamente en un punto, ¿no? Y entonces, y después discuto en esta parte, y realmente las economías nacionales, en términos reales, son espacios económicos, y obviamente que la conclusión es que no, que son espacios político-administrativos, que los espacios económicos tienen su propia lógica y que el enfoque regional, que las regiones en sí, son unidades espaciales representativas de la economía en el espacio con mucho mayor legitimidad que las unidades económicas nacionales, ¿no? Digo, es un cuestionamiento de fondo a que la economía, el objeto de la economía, la unidad que tiene de análisis, digamos, contraviene. La economía regional urbana es mucho más de forma natural económica que las economías nacionales, ¿no? Entonces hago esa referencia y este análisis, digo, lo sitúa Krugman. Bueno, es importante Krugman, por eso lo repito, pero simplemente desde el punto de vista lógico es claro que la economía debe situarse a nivel regional y ahí no hay barreras. Las regiones se forman desde el punto de vista económico por la concentración del capital, fluye la mano de obra, se forman los mercados, ¿no? Y estos incluso pues no coinciden con la unidad político-administrativa. Es una discusión de entrada muy importante. ¿Por qué? Porque todos los análisis tradicionales de economía regional toman como unidades espaciales estados, municipios, ¿no? Incluso todas las teorías tratan de ver por ejemplo, la tendencia a la convergencia y todo. Es unas tonterías. Si uno analiza las entidades, que eso es al interior de las entidades, incluso a nivel de los municipios, hay un proceso de concentración y de dispersión de localidades que no tiene nada que ver con esto, y hay una lógica propia de la actividad. Sin embargo, pues la economía, si no considera esto, lo deja como un punto, entonces el espacio no existe, ¿no? En la realidad sabemos que la economía regional urbana es la economía más real, ¿no? Entonces hablo de la naturaleza política de los países y del carácter económico de regiones y ciudades, ¿no? Y tiene implicaciones porque plantea el problema de debemos desarrollar el municipio, pues desde mi punto de vista es una tontería. Debemos desarrollar las economías estatales, también es una tontería. Las desarrollas son regiones, hay procesos de dispersión y esas unidades no son válidas espacialmente, ¿no?
En fin, esa es un poco la idea que está subyacente en esta justificación. Después hay la segunda parte del libro se plantea un poco la orientación y el enfoque, porque tampoco hay en libros tradicionales cuál es el enfoque, cuáles son los paradigmas básicos. Y una primera parte de esos paradigmas, hay una serie de concepciones diversas sobre economía regional que ponen en problemas al campo teórico. Por ejemplo, hay concepciones que parten de la área especializada del estudio de la economía, como si fuera una disciplina como la econometría, sujeta a cuestiones puntuales, a problemas específicos. O la economía regional como disciplina de la ciencia regional, que implicaría que es el enfoque de Walter Issa, donde no depende de la economía, sino depende de ciencia regional, y en otras atribuciones de otro enfoque. O la concepción de la economía espacial, la nueva geografía económica, donde el problema es el gran modelaje, la parte macroeconómica y todo lo demás, el espacio se limita solo a la idea del costo de transporte, algo de concentración, y se acabó. Entonces, o también la perspectiva teórica de la geografía económica, en donde los geógrafos económicos tienen otra contribución. Y también hice una recopilación que me pareció importante porque no hay un texto, la perspectiva de la economía política regional urbana, que está toda diseminada por todos lados, ¿no? Y que tiene una parte muy sociológica, ¿no? Y que no toma la parte económica. Entonces hice un recuento un poco de tratar de integrar esto, ¿no? Con los enfoques del neomarxismo y también economía política desde el punto de vista más general, no solo la marxista, ¿no? Sino todos los grupos. Entonces eso no existe en la literatura y traté de agrupar esto para tener una visión general, ¿no? A mí me parece que es muy importante tener una visión particular y que cada quien tiene sus preferencias, pero me parece que primero es importante conocer todos los planteamientos para poder estar consciente de que no está uno parado, ¿no? ¿Qué está uno asumiendo? ¿Qué supuestos uno establece desde qué perspectiva? Después, yo insisto en que el espacio es una dimensión como el tiempo, y es, o sea, que puede tener diferentes enfoques teóricos, pero una consideración fundamental. Hay dos características que me parecen muy importantes en la economía regional. Una es la idea de las tendencias, la concentración y la dispersión, y la otra es esta idea del espacio como dimensión, como tiempo. Si consideramos esto, tiene implicaciones analíticas y teóricas muy importantes, porque entonces el espacio no es un lugar, no es un sitio, ¿no? No lo se puede separar de la actividad económica, etc. Entonces, hace esa consideración y después, a pesar de esas diferencias, hago un trabajo aquí sobre cuáles son los paradigmas y contenido básico, porque a pesar de estas concepciones diversas, hay paradigmas que son compartidos. Entonces trato de unificar esos paradigmas compartidos para ver cuál es el método, cuáles son los campos objetivos específicos de estudio. Me parece que adoptar esta idea de lo macro, lo micro, de la economía positiva y normativa también es importante. Los elementos que son compartidos desde diferentes perspectivas, por ejemplo, esta idea de la competencia imperfecta del mercado, en la actividad económica en el espacio, que de alguna manera todas las corrientes, ¿no? Incluso ahora los neoclásicos aceptan esta idea de cierta concentración, incluso en sus orígenes. Si uno revisa las teorías fundamentales, salvo los más tradicionales de Hermann Bayrás, no lo hacen. Y después de hacer esta precisión hago una revisión de las principales teorías de la economía regional urbana, las teorías de la localización y áreas de mercado, las teorías del crecimiento económico regional urbano. Meto esta diferenciación entre crecimiento y desarrollo, considerando esta parte de la economía política, metiendo esta idea también del desarrollo sustentable, de las dimensiones, ¿no? Y básicamente la idea es tener como un elemento central qué es el espacio. Tradicionalmente usan la idea de espacio-territorio de manera indistinta. A mí me parece que es un error muy importante, ¿no? ¿Sí? En fin, o sea,
Son cosas, digamos, muy particulares que me parece que, si bien el desarrollo de la teoría y de los instrumentos son muy importantes, estas son cuestiones básicas que se deben de contemplar y puntos de partida para cualquier análisis, porque sesgan las conclusiones, ¿no? Y el alcance de los trabajos de investigación. Entonces, sobre todo, a mí me preocupaba que, yo soy de origen geógrafo, y cuando estudié geografía, todo era el espacio, y todo era espacio. Yo estudio economía y el espacio no existe. Me quedo sorprendido, ¿cómo es posible esto? Y entonces esta idea yo he estado trabajando muchos años, estableciendo el puente. Parece que las disciplinas, cuando hacemos puentes teóricos y metodológicos, permiten comprender realidades que de otra manera no lo podríamos apreciar, porque estamos situados metodológicamente y epistemológicamente en una serie de creencias, ¿no? Que no podemos movernos más allá, porque quizás en esa búsqueda y por el carácter transdisciplinario que yo creo que tiene el desarrollo regional y urbano, es importante tener esta aproximación. Entonces, es un libro, estoy hablando de mi libro, debe ser pretencioso, pero creo que me ha costado mucho trabajo, no ha sido un libro fácil, ¿no? Porque no es un reflejo de las cosas, ¿no? Se plantea cosas que pretende solucionar, no es nada más mérito mío, alumnos que están aquí presentes, por los compañeros que estuvieron en clase, siempre Roberto y otros compañeros que siempre han sido un estímulo para mí para explicar cosas que los libros de texto a veces no dan, ¿no? O que la literatura no está clara, ¿no? Porque la solución fácil es, bueno, tomo el caminito y ya sé a dónde voy a llegar, ya nomás aprendo, se acabó. Pero hay una serie de cajas negras y esta es una de ellas que me parece muy importante, sobre todo para los economistas, esta idea, y para todos los pensadores del espacio. Si consideramos que el espacio es una dimensión, pues revoluciona, desde mi punto de vista, el enfoque del crecimiento económico, del desarrollo económico, de la política económica, que la política económica no puede ser por estados, no puede ser por municipios, tiene que ser por unidades espaciales funcionales, porque es como se comporta la economía. Pues básicamente es el planteamiento que yo les hago en este libro, Pensamiento Económico y Espacio, y pues agradezco la oportunidad de presentar a ustedes el libro. Además, pues hago un reconocimiento aquí del trabajo de ISA, pongo a la mesidera ahí de los eventos y los años que tienen como una parte importante de la construcción del pensamiento regional. Me parece que es una cosa fundamental. Muchos colegas, cada quien cultiva su parcela, ¿no? Pero muchos dicen, bueno, pues no hay datos, yo mejor todo lo que hay. Pero pues, ¿y a qué conclusiones llegas? Pues se llegan a conclusiones sospechadas, ¿no? No, está bien, ¿no? ¿Qué quieres probar? Pues tú dime, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿No? Todo, pues pruébalo, ¿no? No hay problema. El problema es que eso que pruebas sirve para algo, a lo mejor da puntos, o sea, del SNI nos paga todo, pero sirve para algo, o sea, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, un poco es esta preocupación de que tenemos, me parecen cuestiones esenciales, la idea de espacio y la idea de concentración, y que la economía, sin duda, y que todos los que trabajamos en economía regional rural tengamos una posición clara. En la literatura, salvo el libro de Roberta Capello, que es la única que diferencia esta idea de espacio, pues no existen diferenciaciones de espacio, está todo implícito, se toman modelos de la macroeconomía o de la micro, se aplican, o cada quien cultiva su parcela, y el espacio para mí es esto, se acabó. A mí me parece que eso es muy reduccionista y que lo que tenemos que hacer es una visión general de establecer los fundamentos. Entonces, y quizás una versión muy clásica, muy ortodoxa en ese sentido, de regresar, como decía un compañero hace poco, ¿no? Son viejas recetas a problemas que aparentemente son nuevos. Un compañero me decía, siempre estás trabajando cosas viejas, ¿no? Entonces decía, ¿y sabes qué?
lo que tú crees que es nuevo, pues es muy viejo, ¿no? Lo que pasa, ¿no? Lo acabas de conocer, ¿no? Pero hay cosas en el fundamento importantes. Entonces, conocer la literatura, conocer la discusión, conocer los fundamentos y las raíces, nos da un planteamiento que permite estructurar una visión, desde mi punto de vista, más sólida. Claro, esto también está sujeto al debate y a la discusión, lo cual me encantaría, ¿no? Llevo muchos años trabajando esto. Estas ideas son muy viejas, de hace 20 años, ¿no? Que la he estado trabajando, ¿no? Y pues, no he tenido mucha retroalimentación, ¿no? Cada quien cultiva la parcela, ¿no? Está bien. Pero yo creo que hay cosas fundamentales que debemos de discutir, ¿no? Y esta, sin duda, es esta idea del espacio. Y en economía es lo que yo trato de, sobre todo porque estamos en una trinchera, no es como ustedes, pero todos los economistas, espacio, eso es una cosa mínima. No, eso no es economía, espérate, para hacer eso, las cuestiones regionales, tengo que hacer toda la economía y además incluir el espacio, no nada más es. Entonces, hay esos elementos y es un poco tener una propuesta de discusión al centro de la discusión, que creo que con los colegas también hay esta idea de tener visiones desde mi punto de vista más transdisciplinarias y de definir los conceptos esenciales, que es el espacio, que es cada quien define como quiere eso. Y eso pues está bien, ¿no? Digo, por cultivar las parcelas, pero en la realidad, ¿cómo se aborda esto? En fin, son un poco las preocupaciones de muchos años de enseñanza y de investigación, ¿no? Y bueno, es lo que yo les presento, el pensamiento económico y espacio, y ojalá tengamos la oportunidad de escuchar sus comentarios.